continuación compartiremos una historia de fidelidad y de amor que se dé seguro. Si sos amante de los animales, esta historia te va a conmover. Vamos a conocer a Pirata, que es un perro cordobés que perdió a su dueño, pero él lo sigue esperando en el hospital. Muchos intentaron que abandone los pasillos del Hospital San Antonio de Padua, pero él sigue allí, con el sentimiento intacto. Hace 3 meses se murió su dueño y hasta ahora sigue merodeando la habitación donde estuvo internado. Él se llama Pirata. Lo triste es que su compañero humano falleció cuando era sometido a una intervención quirúrgica y desde entonces llega todos los días hasta el centro asistencial buscando a su amo. E incluso duerme cerca de la habitación 404, la que ocupaba su dueño antes de morir. Sí, lo hemos visto dando vueltas por acá y generalmente lo vemos cerca de acá de las primeras habitaciones porque según lo que se cuenta la historia o lo que han visto los enfermeros de este lugar, es que hace 3 meses aproximadamente se ha muerto el dueño. Entonces él, en la 404, en esa habitación que está ahí, por eso él generalmente merodea por esa habitación. Su historia conmovió a los médicos y usuarios, quienes ya se encariñaron con él. Esta no es la primera vez que una historia así sucede en Argentina. Capitán fue otro perro que se hizo famoso por vivir más de 8 años sobre la tumba de su dueño en el cementerio de Carlos Paz, también en la provincia de Córdoba. Es algo triste y lindo a la vez, porque como que lo sigue buscando.